todos, bienvenidos a esta primera edición desde Ser Natural, a estos vivos. Bueno, vamos a empezar primero que nada invitando a la invitada, valga la redundancia, del día de hoy, Barbie Bárbara Palacios. Vamos a invitarla primero, vamos a buscarla. A ver, ahí estamos. Bueno, primero que nada, contarles un poco qué es estos ciclos de encuentros que vamos a tener a través de... Ahí Barbie se está uniendo justamente. Bueno, contarles un poco. ¿Qué estaremos buscando? Conectar con personas que desde su propia esencia empiezan a tener su técnica, su forma de vida, su comunicación con otras personas, desde esa inspiración, desde lo que es el camino de encuentro con el ser, con vos mismo, con esa forma de ser natural, ser vos mismo. Entonces, lo importante es que puede haber otras personas contándonos, no sé si está Barbie por ahí, si me ve. No te veo, pero te escucho. Claro, sí, me sorprende porque no me pasa lo mismo. Ok, voy a volver a entrar. Vale, vamos de vuelta. A ver, vamos de vuelta. Temas del vivo. A ver. No me estaría dejando invitarla. Vamos otra vez. A ver. Vamos de vuelta. Segundo intento. Esto es así. Esto es cuestión de fluir con el momento, también ser natural un poco y dejar que las cosas... Surgen estas cuestiones técnicas o algo. Te sigo escuchando, pero no te veo, Barbie. Me pasa lo mismo contigo, pero cuando corté el video, tú y yo estábamos en pantalla. Bueno, perfecto, entonces seguimos. Vale, yo Será te medio por escucho, que es lo audio. importante. Seguimos un poco por audio, sería más o menos de esa forma. Estas cosas del tener que adaptarse a lo que el universo nos trae, ¿no? Nos pasa en cotidiano. Ujú, totalmente. Bueno, bueno, primero que nada, preguntarte, ¿cómo te encuentras el momento? ¿Cómo llegás a este momento? ¿Cómo estás transitando el día a día? Me encuentro en un momento como diciendo al otro lado de un camino súper largo recorrido. Estoy con bastantes cosas en transformación y me encuentro con mucho ánimo y también estoy como bien motivada con otras cosas en la vida que han aparecido, que no solamente es esta parte más, digamos, sutil, sino que también como la vida misma me está haciendo como tomar caminos nuevos. Así que esa es mi frecuencia en este momento. Es que yo creo que es lo interesante, ir fluyendo porque, bueno, aparte de eso también me interesaría preguntarte, pero más adelante, que tiene que ver con eso, con esa coordinación del ir también viviendo un poco el momento, el día a día, y que uno cuando empieza ese camino de espiritualidad y ese camino de crecimiento interior, también es como que siempre es bueno un sano balance entre todas otras cosas que se van presentando, entre la vida cotidiana. No es que uno pasa a otro plano terrenal y desaparecen las cuestiones, que muchas veces es parte de lo que, no sé si adherís conmigo, que se piensa que el camino de espiritualidad es un camino solamente de luz y de alegría Mm, y de felicidad, y uno sigue viviendo esa sombra y ese claro. crecimiento interior también. O con un camino recto, que no es recto. Es que, es que realmente creo que parte de ese invitar al fluir tiene que ver con eso, que no es que es algo que empieza de A hacia B, en el medio se van bifurcando un montón de cuestiones y ahí empieza el discernimiento, el poder elegir Ujú. un poco también hacia qué lado vamos. Así que bueno, ahí me surge la primera pregunta. Dale. ¿Cómo fue tu camino de despertar, desde un antes y un después, en este camino de crecimiento interior? Oye, esta pregunta me gusta mucho y si no logro responder todo aquí, está todo en mi podcast. En el primer episodio, Mi Despertar. Así que ahí hay 25 minutos con mi historia que intentaré resumir en esta pregunta. Pero yo Súper. creo que mi despertar principal, o más bien el que más me zamarreó y me movió todo, fue cuando me mudé al otro lado del mundo. Cuando yo estaba en Chile, con mi comodidad, con lo conocido, con mi trabajo, con todo, y decidí seguir el amor, seguir el corazón, y me vine a Dinamarca, a un país completamente opuesto culturalmente, emocionalmente, culturalmente. O sea, es como realmente irte de un lado a otro y no saber dónde te vas a posicionar mañana. Y eso también implicó un montón de cambios dentro de mí. O sea, tuve que dejar de
pensar más bien que yo iba como a tomar la versión de Bárbara A, que estaba como plantada en como un árbol, y tomarlo y volver a plantarlo en B. O sea, no es así. La migración no es de esa forma. La migración requiere un montón de procesos de duelo también, de empezar a formar una nueva identidad desde mis nuevas capacidades, desde mis nuevas oportunidades, y un poco como despedirse de esa versión anterior que ya no está aquí, que ya no es y que ya tampoco va a ser. Entonces es como abrazar lo nuevo y dejar ir lo anterior. Eso fue mucho esta migración. Y claro, yo, imagínate que me encontraba aprendiendo a hablar inglés, aprendiendo a hablar danés, trabajando en un café como limpiando platos, sirviendo mesas, después de haber estado, digamos, trabajando en una tremenda empresa, en una de las oficinas, en los edificios más cotizados de Santiago, con un supercargo. Entonces era como, la versión de ti ya no es. Vale, La digamos, rotura. primer quiebre del ego, ¿no? Claro. Y de ahí fue como, ya, ¿cómo me reconstruyo, no? Y me di cuenta ahí que había una dependencia emocional muy grande con mi pareja, que no era algo nuevo, que era un factor repetitivo de todas mis relaciones. Me di cuenta también de esa necesidad que yo tenía de arrancar de algo o de alguien, y que aquí, aunque me hubiese venido a otro lado del mundo, esa sombra me seguía. Entonces, claro, ahí hubo que hacer un trabajo interior para poder darme cuenta qué es lo que me estaba pasando, y me demoré hasta que yo creo que fue el 2017 cuando con mi pareja abrimos un café, decidimos ser dueños y nos metimos en este mundo sin saber lo que nos estábamos metiendo. Y después de tener una relación bien compleja, porque trabajábamos juntos, vivíamos juntos, hacíamos todo juntos, ya fue como, esto no va para más, ¿qué hacemos? Y ahí yo me di cuenta que yo necesitaba tomar un camino por separada. O sea, como que empecé ya a pensar en, ¿y si yo me voy a la India y me voy a aprender yoga o me voy a hacer algo como de mindfulness? Como otra vez Bárbara quería arrancar, ¿no? Para poder hacer algo nuevo que me ayude a mí y a mi crecimiento, sin mirar un poco lo que estaba pasando en mi vida y con mi relación. Y ahí fue cuando los dos decidimos dejar todo y nos fuimos a Bali y a Filipinas 3 meses a viajar y solamente como a reconectar con lo que cada uno quería, ¿no? Como también de pareja, pero también como a tener nuevos desafíos. Nos fuimos a hacer voluntariado, nos fuimos a hacer un montón de cosas en aldeas pequeñitas, y ahí fue como, yo recuerdo haber estado realmente llorando de la gratitud de que yo tengo todo y que esta gente que no tiene realmente, ni siquiera sabe si va a tener la cena de mañana, se estaba sentando conmigo a compartirme una taza de arroz. O sea, realmente eso a mí me abrió el corazón de una manera en que yo dije, esta sensibilidad que está despertando, ¿qué es? Que yo lloraba por todo, que conectaba con las personas, que me daban ganas de abrazar a la gente, de mirar a los ojos. Y eso, sobre todo en una sociedad como la danesa, es algo súper raro, como que la gente se sienta al lado tuyo y te mira a los ojos y te dice, ¡Hi! ¡Hola! Como que, ¿y esta qué le pasa, no? Pero Sí, para mí fue sí, algo que se empezó a despertar, como esa naturalidad de conectar con las personas. perdón que te Mi interrumpa. Y con Dime. mucho menos, quizás muchas veces son sociedades que quizás con mucho menos en el bolsillo, en la mesa y todo, tienen una conexión y un amor que es impresionante, que es como que te lleva a entender. Y cómo puede ser esa diferencia teniendo en cuenta el contexto, es como, es impresionante. Totalmente, sí, sí. Es hermoso ver eso. Es Sí. hermoso darte cuenta que el humano realmente no es lo que te contaron en las noticias, no es esa visión del mundo de que se está acabando, de que todo es malo, de que todo es... No, o sea, el humano realmente tiene una bondad y un amor infinito dentro, y pude ver el amor en esas personas, pude ver, digámoslo así, como pude ver a Dios en cada uno de ellos. Y ahí fue cuando conocí Reiki, cuando me empecé a abrir a todos estos nuevos caminos, y ahí yo creo que fue como la avalancha que comenzó a venir a mí de la parte espiritual. Que obviamente todos sabemos que la parte espiritual conlleva a bastantes movimientos como sísmicos, ¿no? De internos. Sí. Pero más o menos así empezó mi despertar, como más fuerte. Claro, es que para mí lo que tiene es que
Porque muchas veces se imagina que el despertar de conciencia es el beso del príncipe o la princesa azul y que uno amanece viendo pajaritos y cosas de colores. Y normalmente viene siempre muy acompañado con un momento de una crisis muy importante, depende mucho de las personas, Mm, seguramente. Pero como bien decís vos, quizás cuando uno empieza a soltar esa zona de confort, en este caso la migración que te lleva un poco, te entiendo completamente porque, bueno, pasé una experiencia muy similar y sentía muchas cosas de esa empatía cuando te escuchaba hablar. ¿Y qué empieza a pasar también un poco? Se empieza a salir ese ruido exterior. Muchas veces cuando en las migraciones suele pasar eso, que uno está en su zona de confort, con la familia, con los amigos, con esa gente con la que quizás se crió toda su vida, y empezar a encontrarte, vamos a llamarlo así, un poco solo, porque en verdad la soledad tiene que ver con algo más desde el interior, te lleva a replantearte un montón de cuestiones. mm, Es como mm. que automáticamente uno dice, pero ¿cómo es todo este desorden ahí adentro? Es como que la lupa se posa adentro y empezás a entender que ahí hay que trabajar, en el interior, para sentir esa plenitud estando ya sea en Dinamarca, en Argentina, en la China o donde sea, Sí, sí, así que tiene que ver. es. Bueno, y ahí es como que se te despierta un poco, como bien decís vos también, el hecho de empezar esa búsqueda interior, porque acá permitime dar mi experiencia y Sí, decirme si dale, coincidís. Primero hay una etapa comparte, comparte. del despertar, que es como, yo la llamo la etapa de limpieza. Primero hay que limpiar un poco la casa. Es como, bueno, vamos a ordenar. Todo esto se fue acumulando durante todo este tiempo y cómo llegué a este punto. Entonces, cuando uno pasa un poco por esa etapa de limpieza y de alumbrar un poco esa sombra interior, llega a la segunda etapa que se empieza a tornar un poco más gratificante y un poco más amoroso en esto que vos decís de la conexión con el otro, empezar a conectar con el otro, querer acompañar a otros en su camino, poder dar desde el amor incondicional. Y ahí entiendo que es donde se empieza a crear tu técnica, empezás a conectar con técnicas que buscás, cómo se empieza a dar el camino, como decís, del Reiki, cómo fue más o menos ese caminito ahí hasta el querer compartir con otros, digamos. Cuando yo me acuerdo que estaba, bueno, yo me había iniciado en Reiki en Filipinas, nivel uno, nivel 2, y para mí era como, esto era como volver a estudiar, ¿no? Así como, oh, tengo que ser súper matea, tengo que aprenderme los símbolos, tengo que practicar, tengo que buscar gente para hacerles Reiki. Volví a casa y empezamos como desde esa otra perspectiva de la vida. Él seguía trabajando, pero yo me empecé a dedicar a esto de las terapias. Y estaba embarazada de mi primera hija, Estela, en ese momento cuando comencé a compartir aquí la herramienta de Reiki con hispanohablantes. Porque dije, bueno, muchos les está pasando lo que me pasó a mí, que no tienen con quién conversarlo en su idioma materno, también el tema de la confianza y la cultura, ¿no? Nosotros somos de abrazar, de mirar a los ojos, de darnos esas palabras desde otra forma. Y tomé muchas personas en mi casa haciendo consultas hasta que, bueno, después tuve mi bebé estuvo conmigo 2 años, y en ese tiempo empecé como a adecuar esta técnica con el tema de las charlas y las conferencias de maternidad consciente. Entonces, para mí como la maternidad fue como un, ¡puf! O sea, perdón que lo diga, pero es como chucha, qué difícil esto. Y, y nadie me había contado que esto era así, y nadie habla de lo que pasa después que la guagua nació, de que el bebé está todo bien y ahora qué, cómo sigue mi vida después de esto, cómo me vuelvo a reconstruir. O sea, ya había derrumbado mi primera versión al mudarme, ahora volví a derrumbar mi versión al ser mamá. Y esto a mí me trajo como esto de ya, voy a ayudar a otras mamás que quizás se sienten un poco perdidas y no tienen esta espiritualidad tan avanzada o tan abierta para poder ver que no estamos solas, que hay un montón de seres de luz que nos están ayudando, que la selección del alma no es al azar. Ese tipo de temas a muchas nos aliviaba, de entender que eres la versión perfecta como mamá que tu hijo necesita. O sea, punto. Deja de cuestionarte, deja de tener culpas. Si tu hijo te eligió es porque algo viene a aprender de él y tú algo viene a aprender él de ti. Y de ahí esa fue mi base. Y de ahí me empecé a mover por el tema de Reiki para la maternidad, empecé a iniciar a mamás en Reiki, pero de un tiempo a otro la técnica me empezó a molestar. De hecho, yo iba a muchos círculos de Reiki aquí con hispanohablantes, hacíamos mucho con mi maestra, y un momento a otro, recuerdo que fue en una iniciación de Reiki nivel 2 que yo estaba dando la charla, explicándole a los chicos, todos ahí, sobre cómo hacer, cómo conectar con la fuente, con la energía, al momento que yo quiero comenzar a dar esta técnica. Y yo dije,
no necesitamos siempre recurrir a un ritual aprendido textual de memoria, o no necesitamos recurrir al símbolo exacto. O sea, no tienes que aprenderte nada de memoria, porque esto se siente en el corazón. Y si de repente sientes que solamente con una frase, con llamar a un arcángel o con llamar a un ser de luz, y ya tus manos empiezan a calentar, ya tu cuerpo comienza a elevar su frecuencia. Y recuerdo que mi maestra en ese momento me miró con una cara como de esta loca que está hablando la y me dice, a ver, perdón que te corrija, pero ¿cuántos años llevas tú trabajando con Reiki? Y yo, bueno, quizás 4 o 5 años. Ok, todo lo que ella acaba de decir, no lo escuchen, porque ustedes tienen que aprenderse. Y ahí, cuando me dijo eso, yo dije, no, perdón, yo siempre he sido bien rebelde, siempre he sido como, ya, probemos y desafiemos a la autoridad, pero esta vez a mí siento que mi certeza interior me estaba diciendo otra cosa y ella estaba muy apegada al método y eso me movió. Y de ahí fue como, ¿será Reiki para mí? Bueno, quizás debo explorar un poco más y ver qué pasa. Y justo en ese momento fue cuando viví el duelo gestacional a las 22 semanas, que tuve que ver nacer a mi hija a las 22 semanas. Y fue un momento en mi vida que marcó también otra vez, se vuelve a derrumbar la versión de Bárbara, que ya había construido con esa maternidad maravillosa, y de repente, ¡pum!, duelo gestacional con una hija de 3 años. Y ahí fue como, a ver, ¿cómo me... Reiki no me está ayudando, los símbolos no me están dando nada, ¿qué hago? Como, ¿qué otro método tengo que tomar, no? Síndrome del impostor a mil, o sea, ¿será que tengo que recurrir a un nuevo curso psicológico? ¿Será que tengo que recurrir a una técnica para trabajar el duelo e irme a leer libros sobre duelo? Como que de nuevo buscando afuera, ¿cachai? Y después dije, ¿sabéis qué? Quizás hay algo adentro que no estoy mirando y como yo siempre en los procesos que más necesito ayuda, yo voy y pido ayuda. Eso siempre aprendí a hacerlo desde el día uno que me abría esto. Dije, si hay una respuesta que yo no voy a tener, bueno, pido ayuda. Si hay, necesito sentirme acompañada y contenida, pido ayuda. Entonces yo siempre estoy con un maestro, con un amigo, con alguien que me esté guiando en mis procesos de apertura. Y en ese momento justo apareció en mi vida el chamán con el que yo he trabajado por mucho tiempo y él me ayudó a transformar este duelo, esta energía de tristeza o de abandono en una energía que era amorosa y que era plenamente apertura al corazón. Porque cuando más nuestro corazón sufre, entre comillas, a la mente humana no sufre, nosotros estamos en una expansión, pero no lo estamos viendo y nos expandimos para poder liberar, para poder observar, para poder transmutar lo que esté pasando dentro de nosotros. Entonces, en esa apertura él me dijo, esta es la llave perfecta para que tú empieces a darte cuenta de que todo lo que tú has buscado afuera no existe, porque tú vives como un avatar dentro de un cuerpo con el que te has identificado tantos años y el dolor es parte de esa identificación. Entonces, no eres esto. O sea, sal de ahí, sal de esta película, porque tú no eres el protagonista que está en la película, en el rodaje, tú eres el espectador que está sentado en la fila del cine mirando la película, o sea, ajeno a, y esa percepción a mí me cambió todo. Dije, chuta, en realidad sí, me estaba identificando con un método, me estaba identificando con una maternidad, me estaba identificando con mis amigos o con mi forma de ser elevada, zen, espiritual, lo que sea, como siempre intentar evaluarme desde afuera, ¿no? Y ahí fue cuando dije, vale, quizás hay algo que modificar acá, y él me enseñó, él me dijo que la única forma de poder conectar es con el corazón. O sea, sácate los símbolos, Reiki te está limitando en tu mente de tercera dimensión, porque aún sigues buscando respuestas, aún sigues buscando el símbolo exacto, cuando lo que tú necesitas es solamente abrir tu corazón, sentarte frente a alguien y ayudarle a elevar esa frecuencia. Nada más. La magia ocurre por sí sola. Yo creo que cuando uno empieza a conectar un poco con ese maestro interior es como que se empieza a generar esa confianza en que las respuestas ya, o sea, que las respuestas ya están y me conecta muchísimo con algo que dijiste antes que me resonó muchísimo, que tiene que ver con eso de la perfección del momento, la perfección a la hora de ser padres, la perfección a la hora de ser pareja. Es como que
muchas veces, voy a hablar desde mi experiencia personal, no, nos solemos achacar cosas como lo estaré haciendo bien o esto lo estoy haciendo mal. Hay mucho como juicio interior, Mm. sin entender que toda esa situación cuando se da es perfecta tal cual es. O sea, que uno a veces sienta que podría ser mejor padre, pareja, amigo, trabajador, lo que fuera, no quiere decir que eso sea así, que el momento es perfecto como es. Entonces, cada situación se va dando en este camino de aprendizaje, para que se nos vayan develando estas cuestiones. Creo que si hoy te pregunto en retrospectiva si realmente todas esas situaciones difíciles, todo ese dolor, todas esas complicaciones, como dijiste, esa expansión, te fue ayudando al camino de hoy, no, creo que no me equivocaría al decir que seguramente me diría sí. Sí, me llevó a conectar con eso que soy hoy en día. O sea, fue un poco así, es como todo eso es perfecto tal cual es. Entonces creo que cuando uno empieza a conectar con ese maestro y a entender que eso es perfecto, que realmente las técnicas o todo lo que necesitamos ya está en nosotros, ya está incorporado, ya está dentro nuestro. Es como, a la hora de conectar, quizás no hace falta tanto esa, bueno, voy a hablar de vuelta de mi experiencia personal, esa Sí. simbología, esa técnica, ese método. Es algo que también inclusive en estos tiempos que corren están cambiando mucho esas realidades de el gurú, el maestro, el tener que seguir una persona, un grupo o lo que fuera, que nuestro maestro es interior y que realmente está todo ahí. Y conectar con esa frecuencia, como bien decís, con esa energía sanadora desde las manos, o lo que uno le resuene en cada momento y que cada técnica es distinta, y cada uno la muestra de una forma totalmente distinta, creo que eso es lo rico. Porque después por resonancia se acercan las personas que realmente vibran con tu frecuencia. O sea, no sé si a vos te pasó que luego en ese aprendizaje se van sumando personas que al ir cortando decís, bueno, venga, hay personas que le gusta, les atrae lo que hago también. Sí, sí. O sea, todo es resonancia, ¿no? Y siempre llega la persona correcta. Es más, cuando yo estaba viviendo el proceso de duelo, pero estaba aprendiendo la forma en la que yo trabajé con mi chamán, que se llama Sami, cuando aprendí que Sami me dijo, a ver, vamos a empezar a leer los registros akáshicos, pero no le quiero poner ese nombre porque mucha gente lo lee de forma diferente y lo que yo voy a hacer simplemente es ayudarte a conectar con tu alma. Vale. Empezamos con esta técnica, que en realidad la palabra técnica es muy rara porque no hay una técnica, simplemente es ir y ver lo que hay adentro. Yo le armé un método y todo porque a mí me gusta armarle la cosa, pero cuando empezamos a mirar más adentro, yo dije, es que todo lo que yo necesitaba saber está aquí. Entonces, ahí me vino mi primer cuestionamiento en este tema que estamos hablando, que tú muy bien dices que no hay que apegarse a alguna técnica o método, porque cuando hablamos de la palabra sanar, a mí esa palabra la verdad que me causa mucho ruido. La palabra sanar me di cuenta que es como de un antiguo paradigma, en la que estábamos como muy en la tercera, pasando a una cuarta dimensión para entrar a la quinta, donde en esta palabra estamos apegándonos al concepto que hay algo mal con nosotros, que hay algo que hay que reparar para que se mejore nuestra situación. Y cuando tomamos esta palabra, cala mucho. Y tú dices, chucha, quizás hay algo malo conmigo, quizás realmente nunca voy a terminar de sanar del todo, porque mentalmente nos pegamos mucho a las palabras. De hecho, por eso que la técnica de la PNL pega mucho también. Entonces, cuando yo dije, vale, si sacamos la palabra sanar de nuestro vocabulario y comenzamos con la palabra evolucionar, con la palabra ascender, quizás para ti tiene una connotación distinta que yo te diga, mira Max, ¿sabes qué? En la terapia vamos a trabajar tu evolución. Yo no me estoy enfocando en tu sombra, en tu herida, todo lo que para ti tiene connotación la palabra sanación, ¿te fijáis? Como que te digo, vamos a sanar algo de ti. Tú al tiro empezáis como, ¡oh! Hay algo malo conmigo, mis sombras, ay, voy a ver el túnel, bla, y todo lo que se te viene, ¿no? Es en un segundo, pero te pasa. Cuando te digo, nos vamos a enfocar en tu evolución, vamos a ir a ver tu luz. Es otra la apertura, es otro el recibimiento. Es como, oh, realmente llevo cuántos años explorando mi sombra y no he ido a explorar mi luz. ¿Cachai la diferencia? Entonces, Sí, sí, ahí sí, yo, no. dale. Es que te entiendo perfectamente, porque mira, yo te soy completamente franco, trabajo mucho este paradigma de la sanación, pero ahí es donde está lo que vos decís. Tiene que ver con la energía o la frecuencia que uno está vibrando en ese momento. Creo que cuando a mí me resuena la palabra sanación, tiene que ver con algo parecido a lo que estás diciendo vos, con encontrar tu luz, con encontrar como ese amor incondicional, el poder
el camino termina siendo más o menos el mismo, pero ahí está la diferencia también inclusive del desapegarse hasta de las Ujú. palabras, porque es como decir, quizás lo que resuena para vos desde una forma, a mí resuena de otra, y es como, creo que lo importante es conectar mucho con esa energía, o sea, con esa energía de lo que uno quiere brindar, como bien decís vos, en este caso es conectar a la persona con la luz, con esa luz interior que está ahí, o sea, que está ahí, o sea, que Sí, lo que falta es que la persona la pueda ver. exacto. Como que te falta experimentar como humano qué es lo que es ser un ser de luz. Porque eso Claro, lo escuchamos en todos lados, ¿no? Los libros, las películas. Somos seres de luz. Somos almas con un cuerpo físico. Ya, pero ¿qué significa realmente eso? ¿Cómo tú lo has vivido? ¿Lo has experimentado? ¿Has sentido en carne propia realmente lo que es tener luz dentro? Y esa es una de las cosas que a mí me llamó la atención y quise entregar. Como que dije, si hay alguien que necesite convencerse a través de la mente, pero también a través del cuerpo físico, a través del cuerpo emocional, del cuerpo energético, que todos los cuerpos sientan esto, esta nueva realidad, ya no te quedan dudas, porque es parte de tu claridad. Entonces yo no te tengo que contar ningún cuento, no te tengo que hacer ninguna charla. Eres tú que va, lo experimenta y dice, oh, sí, esto es realmente como yo me estoy sintiendo en este momento. Y tu frecuencia se eleva diferente y tu nivel de conciencia se empieza a expandir, porque ya te empiezas a dar cuenta de que lo que puedes ver con tus ojos de tercera dimensión no quiere decir de que lo que no puedas ver no esté ahí, porque ya lo claro, experimentaste. Entonces, eso claro, es un poco lo que yo busqué con esta, entre comillas, técnica, ¿no? claro. Y ahí por eso que le agregué un poco, volviendo a tu pregunta de cuál es este método o cómo lo fui llevando del Reiki a esto, cuando solté el Reiki, este don de poder visualizar y canalizar con otra persona frente a mí se me activó, pero así, o sea, fue súper repentino y hasta un poco abrumador, porque cuando empecé a soltar esa vieja versión, todo, o sea, como que de repente, no sé, yo te digo, estaba lavando la loza y me empezaban a llegar mensajes como la foto de una amiga o la cara de una amiga, un mensaje para ella, después un nombre, una cosa, yo como, le escribo, le digo, no le digo, a pesar que estoy loca, bueno, no importa, ya todas mis amigas saben que estoy loca, entonces yo le escribo, sabes que me acaba de llegar esto para ti, punto, no pregunto nada. Y te juro que me llegaban audios, pero llorando, de verdad no sabes lo que necesitaba escuchar esto, gracias. Y ahí yo dije, o sea, cuando logras soltar este viejo paradigma, realmente se activan dones nuevos. Y eso también es otra cosa que yo siento que las personas, a veces cuando vamos a una terapia o buscamos ayuda de otra persona, aún seguimos en la espera de que esa persona tenga la respuesta o de que esa persona te diga lo que tú necesitas escuchar. Pero si yo no te digo nada, solamente te muestro, te hago experimentar por ti mismo, tú mismo vas a encontrar las respuestas ahí. Yo voy contigo en un viaje, pero tú eres el protagonista de esa realidad que estás mirando y que estás empapándote, ¿no? Entonces sí, esa es la diferencia para mí desde el viejo paradigma del sanar, entre comillas, o de entregar una técnica, que es como yo, terapeuta, te ayudo, yo, terapeuta, te doy reiki, yo te doy una energía o te ayudo en este momento, pero pueden pasar infinitas cosas en tu vida y tú en una semana o 2 semanas vuelves exactamente igual, o te voy a llevar conmigo para que tú aprendas que tú no necesitas de nadie más que de ti mismo porque tú eres tu propio maestro, porque tú tienes dentro todo el poder para poder conectar con esta energía cuando tú quieras. Y no tengo que iniciarte, no tengo que darte un ritual específico para que tú conectes con esta energía porque, ¡wow! Sorpresa, ya la tienes. Claro. Solo te falta cambiar tu nivel de conciencia, mover un poco la perilla de la radio para que puedas canalizar con esa nueva frecuencia. Eso es Es que todo. te entiendo perfectamente porque realmente, bueno, eso es parte de, bueno, uno de los trabajos que hacemos en Ser Natural, en el espacio Ser Natural, tiene que ver con eso, de empezar a conectar un poco con el maestro interior, porque realmente, y siempre nos encargamos de tratar de hacer esa distinción, de plantear a las personas que no es que vean la figura de la persona que los está acompañando, sea, no sé, sea un coach, sea un guía, sea un gurú, sea un chamán, sea lo que sea, como una persona que fuera elevada con respecto al otro, sino que realmente el otro lo que trata es de mostrar su ser interior, su forma de ser natural, y lo importante de eso es que cada uno se puedan encontrar tus dos maestros,
tu maestro interior y el maestro interior de la otra persona, y que entiende que puede haber esa luz. Cuando conecta con esa luz, y cuando esa luz, como bien decís, pasa a través del cuerpo y se torna una vivencia, una sabiduría, ahí automáticamente es donde se genera la magia, donde se genera el crecimiento, la expansión, la evolución. Es como que está dentro nuestro la respuesta. Lo importante es eso, es falta buscar la forma de conectar y poder ver esa luz interna. Cuando se llega a ese punto que pasa a través del cuerpo, es automático, pero no es porque la persona que esté frente tuyo, el maestro, el gurú, el sanador o lo que fuera, sea una persona superdotada, sino que lo único que hace es despertarte algo dentro tuyo, que eso ya estaba ahí, que siempre estuvo ahí, que nunca dejó de estar ahí. Eso es lo importante. De hecho, me río acá leyendo un poco los comentarios. El tema de la terminología, del pegarse a la terminología, que creo que nos pasa un poco a todos, es como que en esta época se está dando mucho esa cuestión del soltar viejos paradigmas, terminología, formas de ver la vida. Es como, hoy nos invita a no aferrarnos a nada, que todo es transformación, todo es cambio, y cuando uno entiende que ese cambio es inherente al camino, empieza también a generarse otra capacidad para ir fluyendo con el momento. No sé si te sucede eso a diario, que uno arma el plan, arma el proyecto, quiero hacer esto, y obviamente la vida después nos va llevando a donde tenemos que seguir expandiéndonos y creciendo. Sí, es muy relevante lo que acabas de decir, porque justamente a mí me está pasando ahora en mi vida y que esto es algo que yo comparto mucho con las personas con las que yo trabajo, porque a mí me gusta mostrar mi vulnerabilidad Claro. siempre con mis consultantes, no me gusta la palabra clientes ni tampoco pacientes, porque siento de que si yo soy capaz de mostrar mi transformación y mi honestidad, obviamente el otro me lo va a hacer, pero yo no puedo estar parada esperando que el otro piense que yo me tengo todas las respuestas del mundo, eso intimida, eso no abre. Entonces, justamente estaba conversando con una persona muy querida y le estaba contando que la vida me está llevando hoy día a trabajar un poco más la energía masculina, porque tú sabes que esto de nutrir, contener, acompañar como terapeutas o como consultores, requiere una energía muy femenina, ¿no? Pero también la energía masculina, yo sentí que la estaba como suprimiendo mucho, por mucho tiempo. Como que me identifiqué sin querer con que yo soy esto y yo hago esto y solo esto. Y es lo que me gusta. Entonces, si a mí me mandaban a, no sé, a ir de compras o a hacer las cosas, o es como, no, es que yo me dreno. ¿Cachai? Como que me Claro. perdí un poco en eso por un Sí, tiempo. Y después me di cuenta que la vida me estaba dando la oportunidad de volver a esa vieja versión de Bárbara antes de mudarse aquí. Es un poco más ejecutiva, un poco más de oficina, un poco más de trabajo, digamos, como intelectual, más numérico, pero con este nuevo nivel de conciencia. Y esto fue muy loco porque me cuestioné como, ¿será que tengo que volver a tomar este camino nuevamente y votar todo esto? Y después como que en la misma, los mismos maestros me fueron dando la respuesta de que no, tú necesitas esta dualidad y todos la necesitamos. claro. Y cuando estamos suprimiendo un lado de nosotros, es lo que más nos molesta, lo que más nos frustra. Entonces, esa incomodidad interior o falta de verdad tiene mucho que ver con ese lado que estamos suprimiendo. Claro. Entonces yo por mucho tiempo tuve una especie como de envidia o rabia con mi pareja porque él estaba como con su abundancia, súper bien, su negocio, súper como empoderado, y yo era como, ya, pero yo quiero tener el mismo nivel de abundancia, pero con mi negocio. Claro. Y me di cuenta de que no siempre vamos a tener el mismo objetivo con nuestros negocios, porque quizás Claro. el negocio de él está enfocado en la abundancia económica, pero mi negocio está enfocado en la abundancia de otro aspecto, abundancia energética, de crecimiento evolutivo, y no solo para mí, también para él y para mi hija, porque si no, yo también estoy nutriéndolos a ellos de mi aprendizaje y de mi cuidado, ¿no? Entonces, a mí poner eso en equilibrio fue como, ok, voy a trabajar un par de veces a la semana en esto, te ayudo, nos apoyamos como pareja, y las otras veces a la semana me dedico a esto y obtengo mi equilibrio. Pero te digo que 2 años por lo menos yo estuve rehusando a irme a ese mundo, porque fue como, no, esa era mi vieja versión, yo ya no quiero nada que ver con eso, pero es que ahí sale una fuerza
diferente, sale un empoderamiento diferente, que yo puedo tomarlo como esa energía, digamos, como del sacro, ¿no? Esa energía sexual, que recuerdo que lo conversamos en una sesión tú y yo, que fue como, ahí hay algo que tiene que empezar como a brotar de todo lo que te ha pasado en la vida, como que está ahí en espera y, vale, esa espera llegó para poder moverla. Entonces, la vida te está mostrando dónde tienes que moverte, cómo tienes que moverte, pero es nuestra mente humana que empieza como a aferrarse a ideas o a ideologías o más bien a procesos de nuestro propio despertar que a veces nos lleva para un lado o nos lleva para el otro. Y lo importante no es saber decir sí o no, sino que es saber soltar a tiempo cuando te incomoda. Porque puedes probar todo. O sea, dale, prueba 5 trabajos distintos, hazte esta terapia con este, después con el otro, y ve qué pasa, ve cómo resuena. Pero en el momento en que te sientas incómodo o incómoda, el momento que ya no sea real para ti, no sea mm, correcto, álmicamente, no mental, álmicamente, como que no se siente bien, suéltalo. Porque, y soltar significa soltar la culpa de ya no hacerlo, soltar las emociones que conllevan que a la otra persona le pueda generar el soltar, y soltar también la idea o la versión de ti que estaba aferrándose a esa idea. Es que acá realmente sigo un poco también lo que dice Quinos del amor incondicional con uno mismo para transformar y proyectar fuera. Realmente pasa un poco eso, cuando uno empieza a actuar en amor incondicional interno y empezás a entender que más que entender, porque esto ya no va por el discernimiento, no va por la mente, sino que va por un sentir interno, que ya empezás a vislumbrar dónde va tu camino, dónde realmente querés desarrollarte, dónde querés conectar con tu esencia, desde ese amor incondicional, los caminos se empiezan a abrir exteriormente. Es como ¿qué nos pasa a veces como seres humanos? Nos agarra un poco la prisa y queremos que, bueno, porque yo ya cambié espiritualmente y estoy haciendo cambios en otros planos y realmente ya estoy conectando con mi esencia, todo eso se va a materializar automáticamente afuera. O mirá lo que estoy haciendo que tan bien no vengo en el camino porque no me genera, no sé, prosperidad económica o lo que fuera, algo debo estar haciendo mal y automáticamente se achaca las culpas o cosas por el estilo. Y es entender que a veces esos cambios, ese nuevo camino también lleva su tiempo de fluir. Creo que cuando uno, lo que bien decís vos, conecta con eso, ya eso en sí mismo te nutre. Es como decir, yo siento que estoy siendo fiel a mí mismo y cuando uno siente esa fidelidad a uno mismo, a ese ser interior, a ese maestro interior, el camino afuera se empieza a abrir. Lleva tiempo, porque obviamente el mundo material tiene otros tiempos que son distintos al espiritual, pero todo eso cuando uno realmente lo enriquece dentro, creo que ya las respuestas están dadas. Es como decir, estoy por buen camino. Como bien decís, llevará un tiempo quizás adaptarlo, quizás la prosperidad sea distinta a otro, pero el sentir y el sentirse pleno internamente va por otros aspectos también. Es como encontrar un balance entre esas dos cuestiones, entre esas energías. Como vos decís, en definitiva todo termina siendo un poco ese balance entre todas las energías, entre todas las dualidades, es encontrar ese punto intermedio. Acá es donde también te pregunto, porque hablamos un poco de tu técnica y de eso que encontraste vos como tu plenitud, como tu... Si podés contar un poco o sentís que se puede llegar a comentar un poco cómo sería tu técnica, cómo es tu técnica puntualmente. Ya, bien, te voy a contar un poco como lo que se puede contar, porque igual me gusta dejar un poco de sorpresa. Vale, vale. Pero yo como lo veo estamos todo el tiempo en un estado de meditación. Cuando una persona llega a mí, obviamente yo me tomo un ratito para conversar, para aterrizar, tomamos unos tecitos, si estamos online, compartimos un tecito online. Nos damos una media horita para conversar siempre, porque para mí es importante contextualizar un poco, porque muchas veces esa persona llega y me dice, "Ay, tengo un tema con mi pareja que no sé, no sé qué, no sé qué, no sé qué", y después de esas 20 minutos de conversación nos damos cuenta que el tema nunca fue la pareja. Entonces vamos como Claro. hilando un poquito, tirando el hilo y ver qué está pasando. Cuando ya esta persona y yo estamos más o menos encontrando el punto al cual, qué es lo que realmente te incomoda, ¿no? Esa incomodidad que yo hablaba antes. Vale, esta es la incomodidad, la notas, sí, ok, la empezamos a tomar en el cuerpo y hago un poco como la técnica somática de comenzar a ver en qué parte del cuerpo a mí se me estaba acumulando esa incomodidad. Entonces entramos en estado meditativo y siempre esta persona me empieza a decir, o yo le empiezo a decir dónde está, porque también lo siento en mi propio cuerpo, nota tus brazos, nota tu hombro, nota tu cabeza, lo que sea, ¿no? Y la persona empieza así, ahí siento la incomodidad, va, y la liberamos un poco. ¿Para qué? Para elevar frecuencia.
Porque si yo estoy con esa incomodidad, todavía me está tirando hacia abajo, me está todavía densificando. Cuando ya logré elevar esa frecuencia un poco y quitarme esa primera capa, esa limpieza, como decías tú, limpiar el camino, luego ahí vamos a la verdad, vamos a la técnica verdad. Entonces ahí vamos a estado meditativo y entramos digámosle, a un mundo, a un submundo, una realidad virtual, por canalización y por visualización. Entonces yo te voy guiando y la persona que está frente a mí también va viendo lo mismo que yo voy viendo y se da cosas increíbles como que de repente le digo, entra, por ejemplo, en la puerta que tienes a tu izquierda y la persona cuando entra en la puerta que tienes a su izquierda entra y ve algo específico que yo también estoy viendo, yo le estoy describiendo lo que yo veo y la persona también me lo describe exactamente igual. Entonces nos damos cuenta que estamos viendo como un videojuego de realidad virtual, los dos lo mismo. Y en ese momento uno se puede encontrar con muchas situaciones que te hacen reconectar con esa luz. Tanto maestros, libros del alma, propósito de vida, herramientas para utilizar tu propósito de vida, qué es lo que debes soltar para elevar tu... Cualquier cosa que a ti se te ocurra que quisieras trabajar en este plano ya súper, hiper elevado, con maestros y con seres de luz, viéndolo, sintiendo ese amor, incorporando en tu vivencia esto, eso hace de que tú ya cuando sales de esa realidad virtual ya no eres la misma persona. Ya resolviste algo, ya devolviste algo y a veces se da que hacemos una pequeña constelación familiar en este espacio porque se presentan personas o seres que tenemos algo no resuelto y si se presentan es porque hay que tomar esta información y ponerla en orden. Entonces ahí yo voy guiando para que se dé esta constelación que se da mayormente de forma natural. La persona misma me dice lo que tiene ganas de decir y automáticamente escucha la respuesta del otro. Entonces es algo muy mágico. Entonces vivimos muchas cosas en este campo, como decirte, en esta realidad virtual, ¿ya? Y cuando regresamos ya empezamos más o menos como a incorporar la información, a ver más o menos lo que para ti tuvo sentido o cómo tú lo interpretas. A mí no me gusta darle interpretación por el otro, me gusta que el otro diga, wow, esta información que me llegó realmente tiene mucho que ver con cómo yo he visto mi vida desde esta perspectiva, o el vínculo con mi madre, o esto que he estado repitiendo. Siempre hay como un clic que se hace con esa persona. Y ya después, esto siempre, digo siempre porque 100% de los casos se abre la clarividencia. No me preguntes por qué, yo no fui la planeadora de este evento, pero se da porque las personas comienzan, como ya visualizaste, como ya canalizaste, tu mente empieza a expandir nuevas conexiones. Claro. Entonces, activas dones dormidos. Y muchos de los que han venido acá me han dicho que comienzan con los sueños vívidos, comienzan a recordar sus sueños, comienzan a tener mayor poder telepático, no me refiero a que está leyendo la mente del otro, pero conectarse con las personas más cercanas sin tener que hablar. Entender un poco más las emociones de los demás, mayor nivel de empatía, todo eso se da porque tu frecuencia se aumentó. Entonces tu capacidad de poder canalizar esa quinta dimensión, estás a un paso más cerca. Claro. Y esa es más o menos... En cierta forma es en gran medida un poco lo que fuimos conversando también, es conectar con ese maestro interior y con los dos maestros interiores, entender esa unidad, en el sentido de vos que estás acompañando y la otra persona que se permite acompañarse en ese momento, es conectar con eso y cuando esa conexión se da en planos más sutiles, en planos superiores y toda esa magia se empieza a dar también inclusive en este plano 3D, en este plano terrenal, es como que ahí se permite uno soltar, ir sanando, bueno, vamos de vuelta a la palabra sanando, vamos a tratar de soltarlo un poco, pero ir evolucionando en algunos aspectos, es como nos empiezan a llegar respuestas que a veces, claramente esas respuestas nos están llegando, pero no las podemos discernir, no las sabemos entender, no las podemos interpretar, y el hecho de que alguien te acompañe, y a mí lo que más me gusta de la técnica, por eso también es como que tenía ganas de que la compartas, que está nutrida de varias herramientas, sin aferrarse a ninguna, sino que es realmente ese instante único que se da en ese momento, que no es que, bueno, vení, vamos a seguir estos lineamientos, esta técnica, y esto te va a dar el resultado de A hasta B. No, es como que ese momento es mágico y único. Y con cada persona seguramente supongo que será lo mismo, un momento único que se da.
entre la conexión de esos dos maestros interiores para la evolución, precisamente. Sí, es que sabes que me estaba acordando de algo que me pasa muy seguido, que yo entendí en realidad desde que empecé a entender que yo no soy la que está liderando la sesión, sino que son seres de luz o maestros ascendidos que están hablando e interactuando a través de mí. Claro. Entonces yo en ese momento fue como un alivio, te juro, porque fue como, ya me quité esa responsabilidad que nos tomamos como que tengo que llegar a este nivel de resolución. La persona tiene que irse contenta a su casa. No, o sea, no es mi responsabilidad, yo soy solamente un canal. Ahora, cuando me estoy yendo un poco a la mente, por ejemplo, la persona me pregunta algo específico de, quiero saber por qué me pasa esto, bla, 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 y yo empiezo a darle toda la explicación pseudocientífica, ahí te juro que escucho el susurro en mi oído derecho como, "Shh, hasta aquí, ahora llévala". Entonces, como que, ya, ¿sabes qué? Estamos hablando mucho, pongámonos en modo y entremos a este lugar. Porque no soy yo la que tiene que haberle dado esa respuesta, es ella misma o su alma o el maestro que la está esperando en este lugar. Entonces ella va y todo lo que yo le dije lo experimenta. Entonces yo ya no tengo que decir, ella está un poco cómodo, porque ya como maravilloso que me sienta tan acompañada. Exacto, exacto. Es que yo te entiendo Y muchísimo porque, mira, acá parte de la vulnerabilidad que uno también se atreve a mostrar y realmente cuando uno se empieza a sentir más cómodo con esa humanidad, con ese ser vulnerable. Mira, a mí, antes de cada vivo, antes de cada encuentro presencial o lo que fuera, es como que me agarra una especie como de... Y empiezo a entender día a día que cuando uno se suelta la experiencia, cuando uno se permite ser canal, todo eso va fluyendo a través de uno y ya no necesitas ni pensar. sí, Entras en esa situación, ahí es donde la mente se mueve y entras en ese piloto automático de que fluye automáticamente. Es algo atraviesa a través tuyo. Entonces es como sí, permitirse ese fluir precisamente. Es como, inclusive así te salga, vamos a llamarlo en lenguaje argentino torcido, es porque tenía que salir así, quizás te tocaba aprender eso en ese momento. Hasta va a ser perfecto en esa plenitud, o sea, es entender, confiar en eso que está por encima nuestro y permitirse ser canal, para que eso fluya a través nuestro. sí, Y toda la razón. me surge la última pregunta. Dale. Y ahí es donde realmente me voy un poco por la tangente. Si tuvieras, porque hablamos mucho de esta cuestión de los maestros interiores y todo, y me parece que gran parte de esta conexión interior muchas veces nos termina llevando a lo que es el niño interior. Porque uno como que nace muy puro en esa forma de ser desde el nacimiento, después uno empieza a aprender todas estas cuestiones de la vida adulta, del cómo uno debe ser o debe comportarse, bueno, y ahí se empiezan a dar otras cuestiones. Para después volver a la fuente otra vez, volver a conectar un poco con ese niño interior, con esa pureza, con esa plenitud. Y ahí es donde te pregunto, si tuvieras enfrente a tu niño interior, que realmente le dirías, bueno, mira, vamos a trabajar con esta técnica, vamos a hacer esto, y que seguramente tu niño interior diría, pero no lo estoy entendiendo del todo. ¿Qué le dirías? ¿Te gustaría dejarle algunas palabras, poder acompañarla en su camino cuando uno es niño que a veces ve a los adultos como esos seres gigantes, enormes? ¿Qué le dirías para poder acompañarla y que tenga, digamos, esa plenitud a la hora de ir creciendo? Qué hermosa tu pregunta, Max. Me surgen muchas frases, pero yo creo que lo mismo que te digo a mi hija todos los días. Y me emociona cuando pienso en eso, pero es como, eres fuerte, valiente y poderosa. Es lo único, porque todo está en ti, todo está en ti. Claro, Creo que claro, es el mayor regalo que le podemos dejar a todas las nuevas generaciones, el que entiendan de que su poder no depende de nadie, su claro, cuidado no depende de nadie, ni de las claro, autoridades, ni del sistema de educación, ni el sistema de salud. Tu único poder recae en ti y la única responsabilidad de que tú alcances tu mayor potencial es tuyo. claro. Eso es lo único que siento que podemos repetir y recalcar hasta que ellos vengan con ese empoderamiento. Obviamente después de los 7, 8 años ellos pueden entender un poco más este concepto, antes dependen mucho más de mamá y papá. Pero si tú como
papá, porque tú también tienes hijos, entiendes que si tú estás siendo siempre esa versión, ellos te ven y repiten. Entonces ya ni siquiera tienes que decirlo. Y creo que a mi niña le faltó mucho eso de entender de que no habían culpables ni víctimas. Claro. Entonces todo el poder lo tienes tú y siempre lo has tenido. Eso siento que es como lo que podría dejarle de herencia. Es que te entiendo muchísimo porque, bueno, aunando un poco con lo que justo nos dice Kino de las cargas, de la línea generacional, de Mm, cómo realmente uno, cuando empieza este camino de vida, que uno es un niño y quizás ve a los adultos, a los grandes, como esos seres gigantes que realmente tratan de marcarnos un camino desde su amor y desde su perfección también, porque es como bien dijiste antes, es como ellos lo hacen desde la mejor versión que pueden mostrarnos y regalarnos, y también es parte del perdón. Como uno cuando va creciendo y también se empieza a hacer, digo para los que son padres, madres, es como poder legar esa también independencia a nuestros hijos de permitirse sentir, de permitirse ser, de sentirse fuertes, de sentir que ya tienen todo, que no tienen por qué complacer ni a papá, ni a mamá, ni a nada, es como darles esa autonomía y ese valor para ser ellos mismos, ujú, para poder ser ellos mismos. Y ujú. por eso me resuena muchísimo lo que decís y más siendo como es, padre. Sí. Así que, bueno, quería pedirte, preguntarte, o lo que fuera, cómo se pueden comunicar con vos, cómo te pueden encontrar, cuáles son tus canales de comunicación, qué te gustaría compartir, si es que querés dejar lo último como para compartir. Me encuentran en este Instagram, @universo Bárbara Palacios. Me encuentran en Spotify, en mi podcast que se llama Despierta tu luz por Bárbara Palacios. Me encuentran en mi página web también, que es www.barbarapalacios.dk, como Dinamarca, DK. Y me encuentran por WhatsApp, pero también lo pueden ver todo en el Linktree de Instagram, donde está toda la información. Y donde yo más soy, si quieren descubrir más material, más contenido, de todos estos temas que estoy hablando, el podcast es el lugar, porque realmente es donde yo soy. Y me quedo con eso último que me dijiste, de algo que quieras compartir. Yo creo que buscar eso que se te da natural, como decía nuestro live, ¿no? Eso que para ti es el don y que muchas veces puede haber sido tu pesadilla, tu molestia, tu defecto. Muchas veces en eso habita un tremendo potencial de nosotros. Y yo muchas veces pensé de que hablaba mucho, de que dejaba a todo el mundo chato, aburrido de tanto hablar. Mi mamá me decía cuando chica, es que Bárbara, cállate un rato. O sea, yo pensé que hablar para mí era mi perdición. Y cuando ahora me doy cuenta de que a través de mi voz puedo ser y puedo hablar de mi verdad, independientemente de cómo el resto se sienta con ella, pero yo me siento en coherencia, nació este podcast como una bitácora, más que como querer ir afuera y contar el mensaje y ser súper influencer. No, 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 nunca ha sido mi objetivo. Mi objetivo es tener esa bitácora para mí, para que cuando yo vuelva a escuchar el episodio 2 o 3, ahora cuando estoy en el 50, digo, hoy realmente tengo que recordar que yo pasé por ese proceso. Me devuelve la humildad, me devuelve la claridad. Entonces, eso para mí es fundamental, recordar que en todo nuestro proceso de vida vamos despertando y vamos durmiendo dones. Y eso es algo que hay que siempre estar observando, porque lo que más te molesta, lo que más te incomoda, está muchas veces tu mayor potencial para descubrir qué es lo que vienes a entregarle al mundo. Entonces, nunca pensar de que hay algo malo contigo, como volviendo a la primera frase con la que comencé del sanar. No hay nada malo contigo. Lo que simplemente hay es falta de memoria, de recordar todo esto que ya sabes. Y el pedir ayuda es súper importante porque también he visto un montón de videos en las redes sociales de personas que se dicen, tú ya sabes, tú tienes todas las respuestas. Entonces, no lo haces porque no quieres. Oye, no es fácil. Tampoco es como Claro. decir, oye, mira, mañana tomo la decisión, dejo a mi pareja, emprendo. No, requiere de un montón de fortaleza, un montón de dejar ir, un montón de soltar ideas antiguas de nosotros mismos. Y cuando vemos que no se puede solo, puta, pide ayuda, si no hay otra opción. Y eso de que
ir a terapia o ir a un espacio donde te puedas sentir contenido es un lujo, debería cambiar en nuestra mente como es mi prioridad, porque es Claro. tu única prioridad debería ser tú, ni tu trabajo, ni tu familia, ni tus hijos, ni tu pareja, debería ser tú. Y de ahí, Es que a través de ese acá se da una claro, disyuntiva muy grande, y perdona que te agregue algo. Es que realmente uno a veces suele, bueno, voy a hablar de vuelta de mi experiencia, es muchas veces se piensa que cuando uno se da prioridad a uno mismo a sanar, a cuidarse, a empezar a evolucionar, a tratar de buscar esa conexión interior, es como que, como bien decís, se puede llegar a pensar que está descuidando o lo que fuera a la familia, a los hijos. No, no, tiene que ver con cuando uno empieza a nutrirse interiormente, también esa nutrición empieza a llegar al otro, empezás a también a dejar ser al otro. Es como que realmente ese crecimiento que es lo importante, que es nuestro pedazo de mundo, es nuestro lugar, es nuestro legado, que al empezar a trabajarlo es como que automáticamente se trabaja todo eso en el exterior también. sí, Porque muchas veces, bueno, y eso es parte del camino de conciencia, me parece importante recalcarlo, justo que lo dijiste, me parece muy interesante, se sí, busca sí. cambiar afuera, o la política, o el entorno, o la familia, o los amigos, o el trabajo, el cambio afuera. Pero cuando uno empieza a entender que cuando todo cambio exterior parte de un cambio interior, ahí es donde empieza el poder de trabajarse uno mismo y la importancia de trabajarse uno mismo para poder reflejar eso en el afuera. Entonces me parece súper importante eso que dijiste ahí a lo último. Sí, sí, yo lo he vivido este último mes súper claro, de si yo tengo tiempo para ir a bailar, para moverme, para viajar, para salir con mis amigas, no estoy siendo una mala madre o una mala pareja, estoy entregando el tiempo de calidad realmente cuando estoy con ellos, porque quiero estar, porque disfruto, porque también sé que tengo otros espacios donde me disfruto a mí. Pero si yo no me disfruto a mí, miro con recelo, con envidia, con rabia los espacios que les doy a ellos, porque en el fondo es como se los doy a ellos por no dármelos a mí. Entonces la mirada es completamente distinta y tu actitud es distinta en todos los aspectos de la vida. Claro. Sí, sí, porque en cada espacio que estás dando lo mejor en 100%, en presencia, que no es Claro. poca cosa. Y no estás Es muy queriendo importante esa estar ahí. presencia. Claro. Mm, Así que sí. bueno, Bardi, mucho agradecimiento por este espacio. Ha sido un placer total abrazar a estos maestros interiores y poder conectar en este momento. Así que bueno, te dejo mi saludo enorme. No sé Gracias. si vos querés despedirte, así que Sí. ya nos estaremos viendo en el camino. Sí, Max, muchas gracias por el espacio. Nosotros conectamos con este tema de la comunicación. Siempre he dicho, eres un comunicador innato, me encanta. Así que tú, dale. Y yo Vale. súper agradecida de que hayamos podido congeniar en este espacio. Y bueno, eres un mágico. Así que tú sigue. Muchas gracias por esto. Muchísimas gracias y vos también seguí compartiendo esa magia. Así que bueno, seguimos de ser naturales de este compartir y bueno, un placer enorme haber tenido este encuentro y seguimos en contacto y seguimos siendo naturales. Así que muchas Gracias. gracias. Adiós, Marve, y adiós a todos. Chao, Gracias. chao. Adiós.